Continuemos estudiando algunas propiedades más de las secuencias M. Más propiedades de las secuencias M. La primera de ellas, en cada periodo ciclo de la secuencia, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las secuencias M tienen periodo 2 a la m-1. La cantidad de unos es uno más que la cantidad de ceros. Y esto lo podemos tal vez verificar en forma muy simple con nuestro ejemplo de la secuencia m igual a 3, donde tenemos 1, 2, 3, 4 unos, porque hasta acá es la secuencia, ¿no es cierto? La secuencia, por supuesto, aquí comienza un nuevo ciclo. Entonces tenemos 4 unos y 3 ceros. Así que efectivamente se cumple esa propiedad, al menos en este ejemplo, pero esto también es algo que se cumple para todas las secuencias M, está demostrado matemáticamente, formalmente. Es decir, hay hay 2 a la m-1 unos y hay 2 a la m-1 menos 1 ceros. Entonces, desde el punto de vista de esta cualidad de aleatoriedad que necesitan tener las secuencias de dispersión, que desde afuera, desde lejos, se vean como si fuera una secuencia realmente aleatoria, tiene sentido, porque si unos y ceros son equiprobables, entonces en 2 a la m menos 1 realizaciones debiéramos tener en promedio estas estadísticas. La segunda propiedad es que en cada periodo un 1 aparece el doble de veces, un 1 solo aparece el doble de veces que dos unos consecutivos. Y a la vez 4 veces que 3 unos consecutivos, 8 veces que 4 unos, y así sucesivamente. Lo mismo con ceros. Entonces aquí también tenemos una propiedad estadística interesante que calza con este criterio de aleatoriedad. Desde luego que si los unos tienen probabilidad un medio, que viene asegurado por esta propiedad de acá, entonces en una secuencia netamente aleatoria, cuando
un 1, cuando el 1 tiene probabilidad un medio, entonces dos unos tienen probabilidad un cuarto, por lo tanto deben aparecer la mitad de las veces. Tres unos tienen probabilidad un octavo, deben aparecer un cuarto de veces que un uno solo aislado. Y eso también es una propiedad que está presente en las secuencias M, si bien lo interesante es que las secuencias M no son aleatorias. Pero ya nos vamos dando cuenta por qué reciben este nombre de pseudo aleatorias, porque presentan una serie de propiedades muy similares a aleatoriedad pura. Tercera propiedad es que la cantidad máxima de unos consecutivos de unos consecutivos es m. Es decir, nunca van a haber secuencias de, no sé, m más 5 unos al hilo. Y eso también es algo que podemos verificar en nuestro ejemplo. Eh, Acá tenemos 1, 1, 1, que es 3 unos es la cantidad de 1. Estoy haciendo notar de que estoy fijando el inicio del ciclo en otro punto. Por ejemplo acá. Entonces tenemos 1, 1, 1. Bien digo, porque este es igual a este de acá. ¿Sí? Entonces de acá salta directamente para acá. Hay 3 unos consecutivos, vale decir hay m unos consecutivos. Y esto acá, esta propiedad también la podemos ver desde el punto de vista de la máquina de estado. Si la máquina de estado tiene puros unos en los estados en la forma canónica, entonces, dado que estos están conectados directo a la salida, van saliendo uno después del otro y por supuesto genera una secuencia de m unos, pero en algún momento se realimenta un 0 que interrumpe esa secuencia. Lo otro que podemos decir sobre esto es que esto ocurre solo una vez por ciclo. Cuarta propiedad. El caso anterior no ocurre con ceros. Y la explicación correspondiente es que el estado 000 que produciría una secuencia de m ceros es un estado no permitido porque se perpetúa. El estado 0, si es que uno llena la máquina de estado con ceros, entonces este XOR siempre produce un 0 y entonces se queda permanentemente pegado en el estado 0 y la salida es una secuencia continua de puro 0. Por eso es que es un estado que no interesa y que no se permite. Lo que está garantizado es que cualquier estado cualquier estado no cero en una secuencia M genera una secuencia de largo máximo, visita todos los estados excepto el estado 0 antes de volver a repetirse. Entonces, anotemos eso. El caso anterior no ocurre con ceros porque el estado 0 vector, le voy a poner, no está permitido o no es permitido.
Quinta propiedad, sobre la autocorrelación del ruido. Para una secuencia cualquiera, periódica, cíclica, cualquiera, se define la autocorrelación, la secuencia de autocorrelación cíclica discreta de la siguiente forma. RC de n es igual a la suma de k igual 0 a k mayúscula menos 1 de la secuencia C sub k por C sub k más n módulo k mayúscula para valores de n menor o iguales que k menos 1 y mayores iguales que 0, donde C sub k es la secuencia cíclica, K mayúscula es el largo de un ciclo o el largo de la secuencia, en definitiva. Y K módulo K mayúscula es la operación módulo. Entonces, si es que observamos acá, lo que está ocurriendo es que se toma la secuencia y se multiplica por una versión corrida en n unidades, pero con operación módulo, vale decir, da vuelta al ciclo. Entonces, si podemos graficar esto, entonces tenemos nuestra secuencia original C. La voy a dibujar de la siguiente manera. Ahí sí. Donde tenemos K valores discretos. ¿Sí? Entonces, este es el valor C sub 1, C sub 1, C sub 2, y aquí tenemos C sub K menos 1. Que viene a representar esta secuencia, y esto de acá es exactamente la misma secuencia pero corrida en n unidades. Entonces la vamos a representar de la siguiente forma. Así. Y aquí voy a hacer punto suspensivo
para indicar de que hay una rotación cíclica. Y entonces esta primera muestra que hay acá, esta aquí, es C sub 1 más N. 2, 3. Ahí. Y después tenemos acá la secuencia cíclicamente rotada. Lo que aquí tenemos es el índice K y aquí tenemos el índice K más N. ¿Sí? Entonces lo que realiza esta secuencia de autocorrelación es un producto siempre de los respectivos pares y evalúa este producto y la suma de ese producto para todos los valores de n. Y eso es lo que genera finalmente esta secuencia de autocorrelación cíclica. Ahora, habiendo introducido esto, en el caso de secuencias M, en el caso de una secuencia M que la vamos a llamar B sub K, binaria, definimos su forma polar como la secuencia C sub K con C sub K igual a menos 1 a la B sub K. ¿Sí? Es decir, cuando la secuencia binaria B es 0 y 1, la secuencia C es menos 1 más 1. ¿Sí? Y cuando calculamos la función de la secuencia de autocorrelación para el caso de una secuencia M, la secuencia de autocorrelación de una secuencia M es lo siguiente: R sub C de n es igual a K mayúscula si es que n es igual a 0 y menos 1 si es que 1 es menor o igual que n menor o igual que K mayúscula menos 1. Es decir, es prácticamente un impulso. Si K es grande, entonces 1 partido por K por la secuencia de autocorrelación es aproximadamente igual a el impulso discreto cíclico. Impulso discreto cíclico. Secuencia del impulso discreto cíclico. Y esta es una propiedad sumamente relevante y probablemente la propiedad más relevante de secuencias M para espectro disperso, que dice que cualquier fase equivocada que se use para concentrar una secuencia, una señal de espectro disperso, no va a producir una concentración, sino que va a mantener la dispersión de la señal. Asimismo, si es que
tenemos dos usuarios dispersados con fases distintas de una misma secuencia M, entonces, a menos que se conozca exactamente la fase que se usó para dispersar a cada usuario, no es posible reconcentrar a cada uno de esos usuarios. Eso con respecto a secuencias M, y tal vez simplemente este último comentario anotarlo porque es importante. La propiedad anterior hace que las secuencias M sean muy atractivas para espectro disperso de secuencia directa.